esperando que los cuerpos de los recién muertos están volviendo a la vida. Los zombies son una gran industria cultural. Literalmente, grande. Esto, hace varias décadas, resultaba impensable. Incluso triunfan por todo lo alto en la gran pantalla, televisión, en los videojuegos, cuando en otro tiempo eran el vagón de cola del género de terror. La fiebre cinematográfica de los zombies, la que aún vivimos, estalló en 2002, con las películas Exterminio o también conocida como 28 días después, y la adaptación del videojuego de Capcom, Resident Evil, a la gran pantalla. También ha habido bestsellers sobre zombies en el mundo editorial, ya fuesen novelas o cómics. Hace 70 u 80 años, las películas de zombies eran el cementerio de elefantes para intérpretes que habían caído en desgracia o cuyas carreras nunca habían llegado a despegar. Y hace 40 años eran la plataforma donde buscaban empleo actores desconocidos que todavía no podían optar a otra cosa. Pero hoy hasta las mayores estrellas de Hollywood aceptan trabajar en una película en la que haya muertos vivientes o infectados. La culpa de todo la tiene, la tenía, la tuvo y la tendrá un solo hombre: George Andrew Romero. He leído en varios sitios que Romero inventó el género cinematográfico de los zombies. Eso, dicho así, no es cierto. Ya se rodaban películas de zombies antes de que el propio George Romero naciera. Existen dos tipos de cine de zombies, y casi diría que dos tipos de cine de terror: el de antes y el de después de Romero. Para ser más preciso, el de antes y el de después de La Noche de los Muertos Vivientes. Fue la primera, la más influyente, la más rotunda y, probablemente, la mejor de sus películas. Aquel largometraje lo cambió todo, pero Romero no lo sabía, ni tampoco lo pretendía. Como muchas ideas geniales, la suya fue producto de las circunstancias. Y aún así, su película, en la que no se mencionaba la palabra zombie ni una sola vez, hizo que el significado popular del término cambiase. Por más que él nos lo ha recordado, nunca le hemos hecho el menor caso, y en pleno 2022, zombies son lo que George Romero creó. Los otros zombies, los auténticos, están en los libros de historia y en aquellas películas todavía más viejas que las suyas. Casi nadie recuerda ya lo que es un auténtico zombie, y Romero ha muerto sin dejar de recordarlo. Pero esa es la impronta de un revolucionario. Su poder es tal que llega a escapar de sus manos. Él a sus muertos vivientes los llamaba ghouls, un demonio maligno, originario de la leyenda musulmana, supuestamente para alimentarse de seres humanos, y especialmente para robar tumbas, depredar cadáveres. Una particular relectura de la frase de Sartre, aquella de el infierno son los otros. Y no dejarán de serlo ni siquiera cuando hayan muerto. Romero, siempre lo dijo, quería haber filmado una adaptación de Soy Leyenda, la novela de ciencia ficción de Richard Matheson. Como eso no estaba a su alcance, cambió los vampiros mutantes de la novela por muertos vivientes, simplemente para que Matheson no pudiera decirle: me has robado la idea. Que se la había robado. Cuando ambos se encontraron, lo primero que Romero hizo fue levantar las manos, como si yo pensara golpearle, recordó Matheson, y asegurar que no había ganado $1 con su exitosa película. Matheson nunca le guardó rencor. Le dijo: bueno, mientras no te hayas hecho rico, está bien. Si Romero no fue recordado como un plagiador es porque no lo era. Ya su primera película llevaba el sello del revolucionario. Imitó el argumento de Matheson, pero le dio una vuelta de tuerca. Situó la acción en una granja aislada. Cambió el momento de la novela, cuando el mundo ya ha sido invadido, por otro momento clave, cuando la invasión apenas acaba de comenzar y nadie sabe a lo que se enfrenta. Cambió el propósito del argumento, de explicar el cambio en la sociedad, la revolución inevitable y la resistencia también inevitable, a fijarse en los efectos devastadores que un cataclismo tiene sobre la frágil civilización. Romero describía la manera en que el miedo y la desesperación enturbian las relaciones entre seres humanos. La película se convirtió en un éxito porque el público nunca había visto nada semejante. Y aún así, durante muchos años, George A. Romero fue una rareza. La Noche de los Muertos Vivientes era otra rareza. De hecho, el mundo del cine tardó un par de décadas, o más, en empezar a imitar su revolucionario concepto. Hoy, 28 días después, The Walking Dead, Guerra Mundial Z, son meras reinterpretaciones de lo que Romero hizo en 1968.
No, él no fue el creador del género de los zombies. Él fue simplemente el hombre que lo cambió de arriba a abajo hasta dejarlo irreconocible. Antes de Romero, los zombies cinematográficos eran meras herramientas en manos de seres malvados. Brujos, magos, científicos dementes, nazis, criminales. Se los manejaba mediante el vudú, o mediante algún rito sustitutivo del vudú, pero casi igual de mágico a efectos narrativos. La energía atómica, la hipnosis, la química, la intervención alienígena. Ese era el concepto tradicional de zombie, un títere, así como el concepto tradicional de vampiro implicaba colmillos, beber sangre o morir de un estacazo. Los zombies, y casi todos los monstruos de la pantalla, eran una representación del mal. Bien eran malvados ellos mismos, bien eran manejados por mentes malvadas, bien eran el producto accidental de la codicia, el egoísmo o la negligencia de la raza humana. A veces los monstruos no eran malvados ni productos del mal, pero se volvían peligrosos por culpa de la desesperación o el miedo, y como la criatura de Frankenstein, caían en el lado oscuro. Pocas amenazas del cine fantástico escapaban a la eterna lucha entre el bien y el mal. Los zombies de Romero no tenían un plan. No pensaban. Eran aún más irracionales que cualquier ave o mamífero. Despreciando el dolor y el peligro, actuaban movidos por un ansia irrefrenable de devorar carne humana. Sin premeditar, sin pretender, de forma automática. Los muertos vivientes de Night of the Living Dead no podían serte simpáticos, pero tampoco antipáticos. Poseían menos personalidad que un insecto. No eran nada. Eran un agente neutro de nuestra desgracia, o como decía Romero, era una especie de castigo. Algo estaba sucediendo y no sabíamos el qué. Y no creí que fuese importante que lo supiéramos. Lo importante es que estaba sucediendo esta cosa extraordinaria, y que las personas estaban ahí, en el primer piso, en el segundo piso, viviendo esta agonía. ¿Quién es el jefe? Las personas se pelean entre ellas, cada cual pensando en sus propios intereses. Y eso es, en realidad, sobre lo que han tratado todas mis películas de zombies. Este fue el gran hallazgo de Romero. Ideó una película de terror en la que no existía el mal. Aunque se mencionaba la posible influencia de la contaminación atómica como origen del fenómeno de los muertos que volvían de la tumba, la hipótesis era presentada de manera deliberadamente peregrina, como si el propio guión nos impulsara a dudar. Nadie parecía responsable de la aparición de los muertos vivientes. Estaban ahí, eso era todo. Aunque Romero inventó así el ahora llamado apocalipsis zombie, es irónico. La palabra apocalipsis, que hoy empleamos como sinónimo de fin del mundo, en realidad significa revelación. Los zombies de Romero no constituían ninguna revelación. No tenían mucha más conciencia que un mosquito, pero tampoco nada ni nadie los manejaba. No se los podía culpar de sus acciones. No eran malvados. Por no merecer, no merecían ni el menosprecio. Nunca podría burlarme de los zombies. Ellos nunca te engañan, ellos nunca te mienten. El mal, en Night of the Living Dead, eran los supervivientes de ese apocalipsis. Los propios protagonistas de la película. El concepto revolucionario de Romero fue el de utilizar los muertos vivientes como excusa para resaltar los peligros que entrañan los vivos. Una idea que los publicitarios de The Walking Dead resumieron mucho después con la frase combate a los muertos, teme a los vivos. Ese es el principio general que el género zombie heredó de Romero, un principio general que una vez asimiló, en algún momento que rondaba el cambio de siglo, ya no abandonó nunca. En cualquier caso, ese es el mundo de Romero. La amenaza de los muertos vivientes es aterradora, sí, pero previsible. Son autómatas, y una vez los observas, sabes por dónde pueden salir. La de los otros seres humanos, en cambio, no es previsible. Los zombies te devoran, pero no se ensañan contigo. Se limitan a saciar su hambre como buenamente pueden. Son los otros supervivientes quienes te pueden torturar, violar, esclavizar. Los humanos, a veces, ni siquiera necesitan ser malvados para hacerte daño. Les basta con ser cobardes, o sencillamente con ser estúpidos. ¿Quién puede olvidar el descorazonador final de Night of the Living Dead? Parafraseando de nuevo a Sartre. El infierno es la estupidez de los otros. George Romero nunca pudo deshacerse de la alargada sombra de su titánico debut. Lo intentó, pero los medios no estuvieron a su alcance.
fue un director irregular, capaz de combinar secuencias brillantes con otras pasmosamente formularias, y hasta mediocres, en una misma película. Pero también fue un tipo inteligente. Quizá no fue tan buen director como hubiese querido, desde luego no tuvo los recursos, pero hasta en sus filmes menos conseguidos podemos encontrar ideas interesantes, y no digamos en aquellos que le salieron mejor. Cuando tenía que regresar al mundo de los zombies, más por necesidad económica que por ganas, lo hizo de forma autoconsciente y sarcástica. Dawn of the Dead, la secuela de Night of the Living Dead, estrenada 10 años después, ya no transcurría en una granja, sino en un centro comercial. Más brutal y sangrienta que la antecesora, era como una parodia que Romero hacía de sí mismo, pero repleta de ingenio y con una afilada carga de crítica mordaz a la sociedad de consumo que no escapó a nadie. Repleta de vaivenes, como casi todo su trabajo, pero nunca hueca. Por entonces Romero ya tenía asumido dónde estaba su techo de cristal. Había tenido problemas para que se aceptasen sus películas alejadas del mundo zombie. La peculiar Hungry Wives, en la que una mujer casada harta de su rutina se introduce en la brujería, fue recibida con más complacencia crítica que con ganas de comprar una entrada, aunque hoy algunos la reivindican como una película feminista. En Decracies, Romero, no contento con inventar los zombies modernos, también inventó los infectados rabiosos. Es gracioso que hoy algunos fans se empeñen en separar ambas cosas cuando en su día a Romero lo acusaron precisamente de copiarse a sí mismo. Romero no tuvo la carrera que hubiese querido tener, ni tampoco la que hubiera merecido. A nadie se le escapaba que había perdido el entusiasmo, o que lo perdía por temporadas. Era sabido que tenía muchos problemas para financiar sus proyectos. Hoy todos eran alabanzas, pero durante mucho tiempo fue solamente apreciado por los fans del terror, y ni siquiera por todos, sino por aquellos que apreciaban el cine de zombies. Ahora, en los tiempos actuales, es fácil reconocer a George Romero como un pionero. Estoy convencido de que pensó alguna vez que había nacido antes de tiempo. De que si se hubiese estrenado hoy quizá hubiese llegado a dirigir superproducciones, lo cual le hubiese permitido refinar mucho más su estilo como cineasta. En el cine, demasiado dinero puede matar la creatividad, sí, pero demasiado poco hace que la semilla apenas consiga brotar. Paradójicamente, cuando Romero contó con más medios, fue para hacer remakes o secuelas de sus películas más célebres, pero casi nunca para llevar a la pantalla nuevas ideas. Y era un hombre lleno de ideas. No es que lo diga yo, basta con verlo leer cualquier entrevista suya. Tanto quería aplicar sus ideas que rechazó la oferta de dirigir episodios de The Walking Dead porque el argumento ya estaba escrito. En su día, Sony y Capcom rechazaron su guión para adaptar su videojuego estrella Resident Evil, directamente basado en las películas de Romero. Esto le dolió mucho, porque eran ellos quienes lo habían buscado a él, después de que los hubiese impresionado rodando un anuncio del juego. Siempre bromeaba con que no se había hecho rico con las ideas de Matheson, y ahora otros sí se hacían ricos con las suyas, pero sin dejarle meter cabeza. A nuestro querido George Romero, que en paz descanse, le gustará a él o no, se lo recordará siempre por ser el padre de todo un género. No, él no inventó el cine de zombies, pero inventó un género nuevo al que también llamamos de zombies. Así pues, si han leído o escuchado que Romero era el padre de los actuales zombies, quizás sea una ligera imprecisión, pero no es una exageración. Fue el padre, literalmente, de todos los zombies de nuestro tiempo. Y, aunque esto se diga menos, uno de los hombres que abrió nuevos caminos para todo el cine de terror. Con esto finalizamos el video, espero que les haya gustado, y suscríbanse para más contenido. Esto fue La Tierra de los Muertos, y hasta la próxima.